¿Cuál es el origen de los problemas psíquicos? Relaciones de pareja que van mal, complicaciones en las relaciones con los hijos. Algunas personas se sienten solas, no tienen pareja y anhelan una relación duradera. Otras se sienten aisladas en grupos o en comunidades. Muchas personas sufren miedos, depresiones y otras en ocasiones psicosis. Algunas arrastran síntomas físicos molestos. Otras sufren enfermedades crónicas pesadas o incluso cáncer. A veces son conflictos en el trabajo que ya no pueden sobrellevar solas. Los problemas psíquicos, los trastornos o incluso las enfermedades se manifiestan en relaciones interpersonales conflictivas. Se expresan también a través de marcados síntomas de sufrimiento psíquico y físico. Los problemas actuales que sufrimos y que no podemos solucionar solos nos remiten a conflictos psíquicos no resueltos de nuestro pasado. Nos indican que los viejos conflictos todavía no se han terminado en nuestro mundo interior. De esta manera, a menudo, accedemos al inicio de nuestra niñez, a nuestro nacimiento y quizá a nuestra concepción. ¿Qué es la psique? Toda persona tiene un cuerpo que se compone de materia, por lo que de este modo participamos de la diversidad de propiedades de lo material. Tal como reconoce la física moderna, la materia consiste tanto de partículas sólidas como de ondas electromagnéticas. Por eso las personas están formadas por sustancias sólidas y son al mismo tiempo sistemas energéticos de diversas formas. La palabra psique proviene del griego y significa soplo de aire. En ocasiones se traduce como aliento de vida o fuerza vital. Esto significa que, para los hombres de las antiguas civilizaciones, su mundo interior no era algo comprensible de forma concreta. En su intento de explicar este aspecto enigmático de su interior, imaginaron de todo con su fantasía. La parte no puramente material de la existencia fue incluso para las personas más inteligentes un gran misterio hasta la época moderna. En la antigüedad griega eran los poetas, además de los filósofos, los que narraban con gran maestría historias sobre la vida de los hombres, el amor, la muerte, las pasiones y el destino. En uno de sus dramas, una mujer de nombre Psique se convierte en la amante de Eros, el dios del amor. Ambos tienen que superar innumerables dificultades antes de que puedan unirse como pareja. En estos dramas y conflictos, los hombres de la antigüedad proyectaban sus propias experiencias vitales en el mundo de los dioses del Olimpo. Puesto que la psique, es decir, el percibir, el sentir y el pensar del intelecto humano, es difícil de comprender como algo material, se la considera con frecuencia como algo inmaterial y completamente separado de la materia. La psique parece entonces algo añadido al cuerpo humano desde el exterior, lo que conduce a la idea de que son independientes entre sí. En todas las culturas existe esta visión dual que considera que el cuerpo y la psique, o el alma, son algo separado por principio. La psique es una acción conjunta de materia, energía e información, de igual manera que el cuerpo es una interacción de cualidades materiales, energéticas y de información. ¿Cómo podríamos imaginarnos de lo contrario un corazón con vida, si no es con la energía que lo mantiene en movimiento y con la información que regula la intensidad y la frecuencia de sus latidos? Aunque separar el aspecto físico del psíquico de una persona viva puede ofrecer ventajas por motivos teóricos y analíticos, no es sostenible desde un punto de vista práctico. Si consideramos nuestro cuerpo y nuestra psique como algo separado,
O si tratamos el cuerpo y la psique de otras personas como dos elementos que no forman parte el uno del otro, estamos fragmentando. Separamos algo que es inseparable. Con ello, incluso podemos hacernos daño a nosotros mismos o a otros. En el caso más extremo, tratamos la totalidad de una persona viva como si fuera carne sin mente o una mente sin carne. En cambio, cada persona es, en cada segundo de su existencia y con cada fibra de su ser, una unidad de materia, energía e información que se desarrolla de forma conjunta. El desarrollo del ser humano comienza con el crecimiento de las células del cuerpo, en las que se forman paralelamente cada vez más propiedades psíquicas. Tras la unión del óvulo y el espermatozoide, los programas de energía, información y acción de los genes tienen la función de hacer avanzar sistemáticamente el desarrollo del embrión mediante la comunicación celular. Existen programas de información genéticamente codificados que hacen posible la división y la creación de células. Proporcionan a cada célula su lugar y función específicos en la globalidad del organismo en formación. El sistema de las hormonas y de los neurotransmisores es otro elemento fundamental que dirige a un ser vivo. Las hormonas son las sustancias que activan o relajan el organismo. Pueden dirigir la atención de éste, acelerar sus actividades o bloquearlas. Los neurotransmisores definen en dosis precisas el nivel de excitación del organismo y activan una gran cantidad de corrientes y vibraciones electromagnéticas. Un organismo no podría sobrevivir sin un sistema inmunitario altamente inteligente que lo proteja de los ataques externos. Los antígenos, los fagocitos, los linfocitos y una fenomenal memoria para la creación de anticuerpos forman la base de un sistema altamente eficiente. Que tiene que ganar día tras día la batalla contra nuevas influencias nocivas que amenazan el organismo. La psique está constituida por innumerables rutas nerviosas conectadas entre sí y que convergen en el cerebro como una gran unidad. Es capaz de condensar y agrupar en unidades coherentes una gran cantidad de información, la que existe fuera del cuerpo y la que se crea en cada segundo en el interior del organismo. La información genética, el sistema hormonal, el sistema inmunológico y la psique, con sus innumerables ramificaciones nerviosas, son, por lo tanto, los elementos fundamentales hasta ahora conocidos, que conforman la red psicosomática que se entreteje en un organismo. Están en continuo intercambio entre sí de numerosas formas e impregnan al ser vivo desde el momento de su creación hasta el de su muerte. Por ello, la psique es una característica y un elemento fundamental de un organismo. En el transcurso de la evolución, no ha cesado de diferenciarse cuanto mayor ha sido la complejidad del organismo. En la especie humana, el desarrollo de la psique no ha alcanzado con seguridad un estado definitivo. En términos generales, la función de la psique es proporcionar el acceso a las diferentes realidades que sean significativas para un organismo en continuo proceso de desarrollo y cambio. Por una parte, lo es la realidad formada por los hechos que ocurren fuera del organismo, es decir, el mundo, lo que desde la perspectiva del ser vivo es el entorno. Por otra parte, lo es la realidad propia del organismo en sí, desde su superficie visible hasta su mundo interior oculto, por tanto, todo lo que él es. La psique consiste en numerosos procesos de procesamiento de información altamente complejos que reposan en bases materiales y energéticas.
Dado que el entorno es tan complejo, también tiene que serlo la psique. Por ese motivo, es multimodal, es decir, utiliza distintos canales para proveerse de la información que necesita en su entorno correspondiente. Estos procesos psíquicos cumplen funciones específicas para la supervivencia de un organismo y para la conservación de su especie. Los programas de procesamiento de información necesarios para ello poseen la extraordinaria capacidad de ajustarse a los cambios del entorno del ser vivo. Permiten la adaptación a los distintos y siempre cambiantes contextos naturales y sociales específicos de la especie. Por eso, una cualidad particular de la psique es manejar las realidades cambiantes de forma inteligente, es decir, con la ayuda de complejos procesos de procesamiento de información. Los programas psíquicos no son solamente adaptativos, también son enormemente creativos. Pueden combinar de forma novedosa la información existente y crear otra nueva. Son incluso capaces de ser parcialmente conscientes de sí mismos y de percibir su propia lógica interior. Ya que, al parecer, no solo los humanos disponemos de una psique, podemos afirmar lo siguiente: la psique reproduce de forma específica la realidad que es relevante para los distintos tipos de organismos, es decir, solo se representa a nivel psíquico la parte de la realidad existente que sirve para la conservación de la especie y que es útil para su multiplicación. Por esta razón, la porción del entorno y del mundo propio que es relevante para los seres humanos es distinta a la de, por ejemplo, peces, pájaros o monos. Los procesos psíquicos son formas de captación y de procesamiento de información altamente específicas para cada tipo de organismo. Dado que los especímenes femeninos y masculinos de una especie que se reproduce sexualmente tienen funciones diferentes para el mantenimiento de la especie, tiene que ser también diferente su psique. La edad de un organismo también desempeña un papel. Por ello son distintas las psiques de hombres y mujeres, como lo son las de personas jóvenes y mayores. Por tanto, la psique no refleja nunca de forma completa el entorno y el mundo interior específico de una especie, sino únicamente en fragmentos. El mundo propio particular de cada organismo es reflejado psíquicamente de manera selectiva, según sea necesario para sus distintas etapas de desarrollo. Los organismos son conscientes, en diferentes grados, de esta representación psíquica multimodal, selectiva, adaptativa y creativa del mundo propio y de su entorno. Una gran parte transcurre de forma completamente inconsciente, como procesos de control psíquicos. Algunos sucesos alcanzan niveles de conciencia ligeros, por ejemplo, en caso de urgencia, solo como señal de dolor, y la representación interior en imágenes y palabras que podemos calificar de claridad consciente. Esta consta solamente de unos cuantos fragmentos de la realidad. En el concepto de psique se tiene que diferenciar, según la buena tradición psicológica, entre los procesos psíquicos inconscientes, semiconscientes y conscientes. El componente inconsciente de la adaptación, superación y aprovechamiento de la realidad facilitada por la psique de un organismo es con gran probabilidad mucho mayor que el consciente. Desde un punto de vista evolutivo, la parte inconsciente corresponde a los programas más antiguos, siendo la conciencia un producto de la evolución más tardía. Por ejemplo, el conocimiento de que los hijos son frutos del contacto sexual es, en el contexto de la historia de la humanidad, relativamente nuevo. En este sentido, no es necesario tomar ninguna decisión consciente para procrear, sino todo lo contrario, la conciencia puede incluso llegar a ser un impedimento para ello. También
Los animales son aparentemente conscientes de sus condiciones de vida. Cuanto más desarrollados y sociales son, más conciencia parecen tener. Frans de Waal describe la asombrosa capacidad de conciencia de chimpancés sin cuestionar las capacidades psíquicas conscientes de animales o plantas. La psique humana ha alcanzado, entre los distintos tipos de seres vivos, el mayor grado de conciencia sobre su realidad, tanto externa como interna. Hemos adquirido un inmenso conocimiento diferenciado sobre nuestro entorno hasta las galaxias más lejanas. Podemos incluso internarnos en el campo de conciencia de otras especies de seres vivos. Disponemos de la capacidad de encontrar acceso a nuestro propio inconsciente. Muchos dicen que la palabra psique se refiere a los sentimientos subjetivos. Sin embargo, los sentimientos son solamente una parte de la totalidad de la psique. La psique humana consiste en un gran número de capacidades diferentes. Abarca varias formas de percepción. Podemos ver, oír, oler, saborear y sentir lo que existe en la realidad con diferentes propiedades como cuerpos sólidos, ondas de energía o sustancias químicas. La psique comprende diversas formas de sensaciones y sentimientos. Tenemos sensaciones corporales y podemos sentir miedo, rabia, dolor, amor, orgullo o vergüenza en relación con lo que percibimos. Solo a través de las sensaciones y los sentimientos, la realidad percibida se convierte en una realidad subjetiva de interés para el organismo que la percibe y adquiere un sentido subjetivo. Sin sensaciones ni emociones no hay motivaciones. Sin sensaciones corporales ni sentimientos, la realidad percibida permanece en el exterior. Los sentimientos forman por ello la base de la subjetividad y de la individualidad. Ojos que no ven, corazón que no siente. Así sería la vida de las personas si no existieran los sentimientos. Las reacciones emocionales tienen un papel importante en el desarrollo superior de una especie. A través de los sentimientos se establece una relación intensa con otros seres vivos y se puede formar también un vínculo único con uno mismo. Los sentimientos están, por un lado, directamente ligados a situaciones vividas y permiten, por otro, una relación duradera con condiciones ambientales y otros seres vivos. Por ejemplo, cuando alguien a quien queremos o tememos no está con nosotros, el sentimiento de amor o de miedo hacia esa persona está presente en nuestra psique. Los sentimientos mantienen el contacto con el presente y el pasado de una forma particular. Quien no siente nada recuerda poco del pasado. Los sentimientos intensos pueden evocar con fuerza sucesos pasados, como si estuvieran ocurriendo en el presente. La psique se compone de varias formas de pensamiento. El pensamiento puede ser asociativo, es decir, asocia percepciones y estados interiores que coexisten en el tiempo y en el espacio, mediante ideas o fantasías más o menos intuitivas o arbitrarias. Los procesos de pensamiento pueden estar orientados de forma instrumental y aspirar a la solución de problemas a corto plazo. También se puede pensar de forma analítica y lógica, analizando la unidad fundamental de lo percibido y sentido, y esforzándose por identificar orígenes, causas, condiciones y efectos de las realidades. El pensamiento analítico y lógico intenta ir al fondo de lo que ocurre a nuestro alrededor y en nuestro interior y diferenciar lo importante de lo que no lo es. Presta atención a conceptos definidos con exactitud. Los conceptos poco claros y las contradicciones lógicas son para el pensamiento analítico lógico una indicación importante de que la realidad no es comprendida lo suficiente. Un elemento fundamental de la psique humana es su capacidad de expresión lingüística.
A través del lenguaje se puede adquirir una conciencia más profunda del entorno y del mundo interior. Que las realidades puedan ser descritas correctamente con palabras es la base para poder enfrentarlas mejor. La psique humana dispone de una serie de formas, de memorias que apoyan los procesos de percibir, sentir y pensar mediante el almacenamiento de información a corto y a largo plazo. Estos sistemas de memoria conservan modelos de percepciones o de sentimientos, palabras, conocimientos, vivencias o rutinas de actuación y enriquecen el abanico de experiencias para nuevas exploraciones de la realidad. Los recuerdos son conscientes y pueden ser, por tanto, evocados explícitamente o inconscientes y se encuentran implícitos en la red psicosomática como modelo de reacción que puede ser activado. Hoy en día partimos de que en la fase inicial del desarrollo humano los recuerdos son únicamente implícitos y que solamente a partir del segundo año de vida, con la progresiva maduración del cerebro, es posible tener un recuerdo explícito de lo vivido. La pregunta de hasta dónde alcanzan los recuerdos implícitos sigue sin tener respuesta. La práctica psicoterapéutica parece indicar al menos que tanto las experiencias prenatales como las del propio nacimiento pueden marcar sustancialmente la psique humana. Probablemente incluso los sucesos alrededor de la concepción dejen un rastro de información en el organismo. En este contexto se habla de memoria del cuerpo o memoria celular, a la que se puede acceder a través de métodos de terapia regresiva, por ejemplo la hipnosis, o que se puede expresar en dibujos y juegos de niños. En los seres humanos la psique implica la capacidad de ser consciente de uno mismo. Esto quiere decir que la psique humana tiene al menos parcialmente una idea sobre su propia existencia y sobre cómo funciona. En grandes proporciones es autorreflexiva y puede de este modo cambiarse y reprogramarse a sí misma de forma consciente. ¿Quién soy yo? Es la pregunta para la identidad. La identidad puede significar algo diferente en las distintas fases de la vida. ¿Quién soy yo como niño, como adolescente, como joven, como adulto, como anciano? Como niño, se toma en primer lugar los propios padres como referentes y modelos para formar la propia identidad. La persona que no sabe quiénes son su madre y su padre tiene un gran problema de identidad. Los adolescentes buscan ídolos en los grupos de su generación y en los medios de comunicación a los que emular. A medida que vamos haciéndonos mayores, se vuelve más claro que no podemos vivir la vida de otros, sino que tenemos que encontrar nuestro propio camino. Los procesos psíquicos pueden ocurrir de forma aislada o transformarse en conductas o acciones. Las reacciones reflejas e instintivas pueden ser la consecuencia de percepciones. Pueden producirse acciones impulsivas o pueden desarrollarse estrategias de actuación bien pensadas. Los procesos psíquicos de elaboración conducen en ocasiones a tomar la decisión consciente de no actuar y de no hacer nada. Todos los módulos de la psique, percepción, emoción, cognición, yo, reacción, acción, se conectan entre sí a través de las experiencias de una persona y se almacenan y se recuerdan como estados mentales. Al igual que en un sistema modular, las funciones psíquicas individuales pueden ser conectadas y desconectadas, los procesos de percibir, sentir, pensar, recordar o ser consciente de uno mismo pueden variar en una escala de 0 a 100. Podemos no ver, oír u oler nada, o explotar completamente las capacidades de nuestros órganos sensoriales. Podemos no sentir nada o ser muy sensibles. Podemos actuar sin pensar en nada o podemos reflexionar sin interrupción y sin hacer nada.
Entre el mínimo y el máximo funcionamiento de la psique hay una gran cantidad de posibilidades intermedias. Para que la psique pueda cumplir su función en toda su extensión, los programas especiales de percibir, sentir y pensar tienen que estar conectados entre sí. Es necesario un proceso de asociación e integración que junte lo inicialmente captado por separado y que a lo largo del desarrollo de la persona se convierta en una red de estructuras psíquicas cada vez más densa, que permita comprender las diversas realidades de forma cada vez más precisa. Al igual que el cuerpo humano, la psique también está compuesta de una serie de soluciones de compromiso. La respiración y la ingestión de alimentos, la excreción y la sexualidad utilizan, por ejemplo, los mismos orificios corporales. Para la movilidad es necesario encontrar una solución que no descuide la estabilidad, etc. Esto ocasiona peligro de accidentes o infecciones y riesgo de un excesivo desgaste de los recursos corporales. En muchos casos, las características psíquicas son también fórmulas de compromiso que intentan armonizar las diferentes necesidades y deseos. Un cuerpo viviente y una psique activa no son algo absoluto y perfecto. Por ello, la disociación, es decir, desconectar temporalmente funciones particulares de la psique, forma parte del funcionamiento de una psique sana. En ocasiones, es razonable no sentir profundamente todo lo que vivimos, no percibir todo lo que ocurre a nuestro alrededor y no preocuparse por todo lo que hablen otras personas. Para comprender las funciones psíquicas es necesario también tener en cuenta la dimensión temporal, ya que las representaciones psíquicas se difuminan y envejecen con el paso del tiempo. Por eso es necesario actualizar constantemente las experiencias y los conocimientos, con el fin de que la persona mantenga una relación con la siempre cambiante realidad. Las construcciones de la realidad elaboradas en nuestra psique cambian a lo largo de nuestra vida lenta y constantemente. Sin embargo, en ocasiones ocurren crisis personales o colectivas en las que nos sentimos forzados a renunciar a nuestras imágenes de la realidad, obsoletas, a buscar nuevos conceptos y a dar prioridad a formas más precisas de reflejar la realidad en la psique. La psique convierte las necesidades vitales generales del organismo y las necesidades de supervivencia personales y de conservación de la especie en la práctica de vida. Comer, beber, dormir o practicar sexo se vuelven comportamientos o rutinas específicos de la vida diaria mediados por los procesos psíquicos. Si queremos saber por qué las personas hacen esto o aquello, necesitamos comprender su psique. En ella está la llave para entender lo que hacen las personas. Quien no trate de entender la psique humana no comprenderá nunca lo que ocurre a su alrededor. Cuanto más compleja se convierta la psique de un ser vivo y con ella cuanto más crezca el grado de libertad para reaccionar de diferentes formas ante el mundo exterior e interior, más se dará la necesidad y la posibilidad de una instancia central que dirija las percepciones, regule los sentimientos, ordene los pensamientos y tome decisiones de actuación. Esta instancia, la que en psicología denominamos con distintos nombres, por ejemplo, nuestro yo, nuestra mismidad o nuestra identidad, se tiene que construir paulatinamente con el desarrollo del organismo. Como se puede reconocer sin dificultad al observar a un bebé, esta instancia interior general no existe desde el principio. Ningún niño viene al mundo y puede decir inmediatamente yo. No sabe ni siquiera que sus manos, brazos y piernas son partes de él mismo. Poco a poco comprende que su cuerpo forma parte de él. Por eso, entre otras cosas, es necesario proteger tan ampliamente a un bebé para que no se haga daño.
Todo parece indicar que esta instancia yo se forma sobre todo con el contacto con otras personas y especialmente con la madre, el padre y los hermanos. La conciencia es igualmente un resultado posterior del desarrollo. Habitualmente la psique asimila la información, la que fluye hacia el organismo y la que se genera en él mismo de manera inconsciente. Podemos suponer que un 99% de los procesos psíquicos ocurren inconscientemente. La mayor parte se da de forma automática y no requiere ninguna conciencia. La conciencia es más bien un módulo adicional de la psique para todos aquellos casos en los que estar atento a la realidad de forma consciente es necesario o ventajoso para el ser vivo. Ser consciente es especialmente necesario cuando se trata de tomar decisiones, solucionar problemas y escudriñar realidades que se muestran contradictorias. Ser consciente requiere tiempo y esfuerzo. De ahí que sea, en la totalidad de los sucesos psíquicos, más bien un estado de excepción que el habitual, tal como afirman los neurocientíficos desde hace algún tiempo. Cuanto más capaz sea una persona de comprender conscientemente su entorno y a sí misma, tanto mayor y más compleja se vuelve su conciencia. Ya que nuestra vida es sobre todo una vida de relaciones, desarrollamos también una conciencia particular sobre la calidad de estas y podemos convertirnos en verdaderos maestros en comprender conscientemente las estructuras de relaciones sociales. El proceso de volverse consciente se acompaña en condiciones normales del deseo de adquirir aún más conciencia. Esto ocurre especialmente en aquellos casos en los que tener más conciencia resulte beneficioso. Con el desarrollo progresivo de una persona, entra en juego otra cualidad psíquica que denominamos voluntad consciente. Los impulsos vitales iniciales son dirigidos mediante reflejos e instintos de forma inconsciente y automática. Los reflejos primitivos son, por ejemplo, el de prehensión, succión, parpadeo, pataleo o marcha automática. En los reflejos basta una estimulación sensorial para que se desencadenen actividades motoras más o menos complejas. Los instintos desempeñan un papel importante. Por ejemplo, en situaciones de amenaza, en la búsqueda de alimento, en el apareamiento o en el ser padres. Los instintos inconscientes dirigen la atención de forma natural en la dirección que es esencial para la supervivencia. Por ejemplo, las madres psíquicamente sanas reaccionan instintivamente de forma protectora cuando ven que un peligro amenaza a su hijo. La voluntad consciente humana, cuya base se supone en el córtex prefrontal, es el resultado de la historia evolutiva y del desarrollo individual. Por esta razón, existe en el organismo una instancia que puede regular y direccionar los procesos psíquicos, los cuales se desarrollan de forma más o menos refleja, instintiva y automática. La voluntad presupone la existencia de conciencia. Solamente cuando sé lo que quiero y lo que no, puedo expresar esta voluntad mediante palabras, acciones u omisiones. La voluntad se expresa sobre todo y de forma más clara en las decisiones. Con cada decisión consciente que una persona toma, gana en individualidad, identidad personal y autonomía. En condiciones favorables, una persona puede desarrollar a lo largo de su vida una clara voluntad individual con la que fijar y alcanzar sus objetivos de forma consciente, por iniciativa propia y por sus propios medios, tanto como lo permitan las circunstancias. La conciencia y la voluntad propias son cualidades que entre todos los seres vivos atribuimos mayormente a los humanos.
Nos sentimos muy orgullosos de no ser solo seres biológicamente preprogramados que obedecen a causalidades físico-químicas. Esto tiene ventajas, pero también inconvenientes. Las ventajas son poder reconocer conscientemente una parte de lo que existe a nuestro alrededor y en nosotros, no estar sometidos de forma completamente impotente a reflejos e instintos, poder cambiar lo que nos amenaza, poder crear lo que nos parece agradable, poder convertirnos en individuos autónomos. Los inconvenientes son, en circunstancias, alejarnos excesivamente del organismo vivo que somos y dar demasiada poca importancia a sus necesidades, considerarlo como un objeto y pensar que podemos tratarlo a nuestro antojo y someterlo a nuestra voluntad. Creer equivocadamente que nuestro yo es el centro del universo y que este yo desarrolle una vida propia total, se invente su propio mundo y vea conexiones que en realidad no existen. Las preguntas. ¿Qué es lo que podemos reconocer como seres humanos? ¿Y es el mundo así como nos parece? Tienen una larga tradición filosófica. Grandes pensadores como David Hume, Immanuel Kant, Karl Popper, por nombrar solo a unos pocos, han contribuido con importantes argumentos a la teoría del conocimiento, los cuales no habría que relegar al olvido en el marco de la psicología y de la psicoterapia. La psique proporciona al ser vivo un acceso a la realidad y produce al mismo tiempo un tipo de realidad propia. En su función de herramienta que permite al organismo acceder a la realidad, se vuelve a la vez un recurso que crea una forma específica de realidad para este organismo. Para no caer en el dilema de la teoría del conocimiento, según la cual no existe ninguna realidad que sea independiente de la psique, es necesario diferenciar entre tres dimensiones distintas de la realidad. La realidad objetiva, existente e independiente de la existencia de una psique, es decir, el mundo en sí. La realidad elaborada por la psique para el organismo, que resulta de la transformación psíquica de la realidad objetiva en una experiencia subjetiva de esa realidad, es decir, el mundo como lo reconoce el organismo, y la realidad inventada libremente por la psique, que juega con las realidades percibidas y en caso extremo ya no tiene relación con la realidad objetiva. Este tipo de realidad se muestra, por ejemplo, en sueños, fantasías, ficciones, creaciones literarias, películas, mundos imaginarios llenos de dioses, brujas, ángeles, duendes o seres de toda clase. De esto puede originarse todo un cosmos de representaciones mitológicas que probablemente se materializa en el mundo exterior mediante objetos concretos y por ese motivo en ocasiones parezca una realidad objetiva. De esta manera, el organismo psíquicamente activo crea un mundo propio. Lo que una persona considera real a raíz de la actividad de su psique no tiene por qué ser por tanto verdadero. Puede tratarse igualmente de una alucinación, una proyección de sentimientos del interior al exterior, un pensamiento dirigido por interés, una mentira e incluso un autoengaño. Para clarificar estas tres realidades distintas, consideremos, por ejemplo, una piedra que entra en una carretera. Esta piedra existe, ¿la percibe una persona o no? Probablemente exista en la Tierra desde hace mucho más tiempo que los seres humanos. Quizás sea un producto de los millones de años de historia del planeta. Quizás sea producto de la colisión entre un asteroide y la Tierra. Las energías físicas y químicas la han formado a través de los tiempos, tal como es ahora. Quizá el ser humano haya contribuido en alguna manera para que tenga su tamaño y color actual. En cualquier caso, su existencia no depende de que exista una psique humana.
es un fenómeno del mundo en sí. Para un ser humano, con un funcionamiento psíquico básico, esta piedra puede significar cosas totalmente diferentes. Únicamente por esforzarnos en agacharnos, tomarla con la mano y observarla de cerca, le damos un significado especial, ya que se vuelve el objeto de nuestra atención. Tomamos conciencia de su color y forma, tal como nos permita nuestra vista. Si somos miopes, tendremos que acercar más la piedra a los ojos. Si somos présbitas, la alejaremos a una distancia mayor. Si somos daltónicos, probablemente no veamos los reflejos rojos y verdes de la piedra cuando los rayos de la luz inciden sobre ella. Un niño con esta piedra en su mano puede tener la idea de usarla como proyectil. Una niña puede considerarla tan bonita como para querer colocarla en el alféizar de su ventana como decoración. Si activamos nuestros conocimientos de la escuela, podríamos reconocer algunas características de esta piedra como para determinar si es mármol, granito, o si fuéramos un geólogo o mineralogista, podríamos identificarla gracias a sus distintos elementos químicos, como cuarcita, ferrita o pirita. Esta piedra que ahora sostenemos en la mano también podría estimular nuestra fantasía. Quizá nos imaginemos que contiene fuerzas mágicas y que puede ayudarnos a alejar las malas energías de nosotros y a superar enfermedades. La psique humana apenas tiene límites a la hora de combinar la realidad con imaginaciones propias y crear así nuevas realidades psíquicas. A modo de ejemplo, se podría mencionar las variadas, que son las historias inventadas por la psique humana sobre el sol, la luna y las estrellas, y que no tienen nada que ver con la realidad de estas grandes piedras del universo. Si un objeto sencillo como una piedra puede mostrar dimensiones de la realidad objetivas y subjetivas tan variadas, ¿cuánto más aumentan las facetas de la realidad cuando observamos, por ejemplo, una familia, el Estado, la sociedad o la economía? ¿Qué es entonces la realidad objetiva de una familia? ¿Cuáles son las realidades subjetivas de la convivencia familiar, sentidas por cada miembro de la familia? ¿Y qué características se le atribuyen falso? ¿Y cómo se interpreta, finalmente, la familia? Objetivamente, la familia son las personas existentes, es decir, la madre, el padre y los hijos. ¿Cómo son percibidas subjetivamente estas personas como padre, madre o hijos, y cómo se ven ellos a sí mismos, es en cada familia completamente diferente. Incluso, por regla general, los hermanos de una misma familia la perciben de una forma muy distinta. Las ideas acerca de lo que es y debería ser una familia pueden divergir mucho. Para unos la familia es la representación del amor ideal, armonía y apoyo recíproco. Para otros es una forma de servicio público social. Y para otros, a causa de malas experiencias personales, puede ser algo parecido a una prisión o incluso el infierno. Subjetivo significa entonces, por un lado, en principio solo podemos percibir la realidad objetiva existente a través del filtro de nuestros programas psíquicos con los que comprendemos la realidad, y por otro, que construimos, tanto de manera colectiva como individual, una realidad psíquica a raíz de nuestros temores y esperanzas. No obstante, no hay ningún motivo para suponer que no existe una realidad objetiva independiente de la psique y que con ello no haya una verdad fáctica. Aunque no podamos reconocer nunca el mundo en sí, sino solo filtrado a través de nuestra psique, sí existen numerosas posibilidades de descubrir las verdades fácticas con la ayuda de progresos técnicos, comprobaciones empíricas y reflexiones lógicas. En el contexto de la psicoterapia, hechos como los siguientes resultan de gran relevancia. ¿Quién es el padre o la madre de un niño?
¿Ha habido violencia o concretamente violencia sexual, incesto o abuso? ¿Hubo un aborto o se mató a un hijo después de su nacimiento? Por consiguiente, estas preguntas deben quedar tan claras como sea posible. Quien opine que estas cuestiones no tienen que ser aclaradas por principio, favorece al fin y al cabo a aquellas personas que tengan interés en que se considere que ciertos hechos no han ocurrido. Sobre todo son los agresores los que quieren que sus víctimas no perciban la realidad objetiva, sino que solo capten sus sentimientos subjetivos. Por esta razón, los agresores suelen hacer dudar a las víctimas de su capacidad de recordar. Con frecuencia, las víctimas son leales a los agresores y no quieren saber ni recordar ciertos sucesos y hechos.